Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es, ya se sabe el porqué del pantallazo azul en la Nintendo Switch. Hoy os voy a hablar de la consola híbrida Nintendo Switch, una consola que como en otras ocasiones os he comentado, yo personalmente no le daba mucho futuro a esta consola, pero que reconozco que me tengo que comer mis palabras al ver la realidad, y la realidad es que la consola Nintendo Switch se ha convertido en la consola más exitosa del momento. Su innovadora propuesta, sus juegos exclusivos y la cómoda forma de jugar que propone Nintendo con esta consola son motivos más que suficientes de su enorme popularidad. Pero al igual que otras consolas, no está exenta de errores, y uno de estos errores o fallos que ha tenido esta consola y que ha dado muchos quebraderos de cabeza a los jugadores y jugadoras de esta consola es el conocido como pantallazo azul. Este es uno de esos posibles errores más fastidiosos de la consola Nintendo Switch porque sí o sí te obliga a llevarla al servicio técnico para que lo solucionen, con lo cual estás un tiempo sin consola para poder jugar. Así que ante este error nos hemos enterado de cuál es el motivo por el que en la consola Nintendo Switch aparece este singular fallo. Gracias a un experto en reparaciones de las consolas de Nintendo, se ha podido conocer uno de los problemas o de los posibles errores que provoca que la pantalla de la consola Nintendo Switch se funda en un intenso color azul. Tal y como pasa en diferentes consolas, tanto en consolas de Microsoft como en consolas de PlayStation, este problema deja a la consola Nintendo Switch inutilizada, aunque afortunadamente no se trata de un error tan común, porque en diferentes países de todo el mundo están reportando este grave problema que implica a la CPU de la consola Nintendo Switch. Al parecer, según comenta este técnico en reparaciones de las consolas de Nintendo, el problema viene de la ausencia de un enlace de protección en una de las esquinas de la consola Nintendo Switch. Esto provoca que en algunos modelos de la consola, en caso de un golpe fuerte o caída, la CPU de la consola se separe del resto de componentes, lo que desemboca en el mencionado pantallazo azul. En el interior de la consola, una de las esquinas de la placa no cuenta con un enlace reforzado, por lo que en caso de que la consola Nintendo Switch sufra un golpe fuerte en dicha zona, este error podría aparecer. Esto posiblemente ya haya sido contemplado por la propia Nintendo y según comentan haya sido resuelto en los últimos modelos de consolas Nintendo Switch que han salido al mercado. La separación de la CPU de la consola Nintendo Switch provoca un error en el botón de encendido de la consola, que hace que al utilizarla la pantalla se vuelva totalmente azul. Esto recuerda a los míticos errores de algunas versiones de sistemas operativos como los errores de Windows, pero ya sabiendo a qué se debe, lo mejor para que no te pase es tener cuidado con la consola para que no reciba ningún golpe o sufra ninguna caída. Además de que si existe algún tipo de carcasa protectora, será mejor que te hagas con una para evitar que ante una caída la consola se quede inutilizada. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.